Amén. Oh, Señor Jesús, damos la gloria a ti, Señor, y ponemos en tus manos este mensaje, este tiempo, Señor. Sé tú en mis palabras, que Señor seas tú hablando en mí, Señor, que yo pueda hablar por ti en este momento y en mis hermanos, Señor. Sé tú el escuchar. Sé tú, Señor, en los oídos de todos mis hermanos, dándoles esa porción que cada uno necesita, Señor. Y la porción que recibimos también, que la podamos compartir más adelante en el compartir de cada uno, Señor. Amén, Señor. Mis hermanos, esta noche vamos a tocar un tema muy importante, teniendo en cuenta que pues hemos visto algunos temas acerca del servicio, de la función en el cuerpo, de cómo servir adecuadamente, de que tenemos que estar en el espíritu. Y nosotros aquí como jóvenes adultos, hermanos, tenemos un llamado muy especial, que es a servir con nuestros jóvenes adolescentes. ¿Sí? En estos momentos, los que estamos acá somos un ejemplo para los jóvenes adolescentes. Y pues tenemos ciertos servicios con los jóvenes adolescentes. Un servicio no es necesariamente algo que sea muy visible o que tenga como, no sé, como por ejemplo ir a organizar un salón de reunión. Entonces, eso es un servicio, sí, pero hay otros servicios que son más sutiles, como por ejemplo esta reunión. Esta reunión es un servicio de todos. Aquí no es que hay unos hermanos, que el hermano que da el mensaje, que la hermanita que comparte la pantalla, que los hermanos que cantan son los del servicio solamente. No, hermanos, aquí todos tenemos un servicio y hermanos, pues tenemos que saber que cuando venimos a una reunión, a cualquier reunión, tenemos que traer algo del Señor y es algo que se practica desde antes. Entonces, vamos a comenzar con esta lección o este tema que es ejercitar el espíritu y practicar el hablar por el Señor. Entonces, vamos a comenzar con el versículo que compartimos al comienzo de la reunión, que es 2 Timoteo 1 del 6 al 7, que dice, por esta causa te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Hermanos, este es un recordatorio de que nuestro espíritu, lo que el Señor nos ha dado, el espíritu en el que el espíritu del Señor entra, no es un espíritu de cobardía, hermanos, es un espíritu de poder, de amor y de cordura. Entonces, por eso hay tanta insistencia en que tenemos que volvernos al espíritu, volvámonos al espíritu, permanezcamos en el espíritu, porque eso es algo que nos ha dado Dios y en él hallamos el poder, el amor y la cordura que el Señor nos da. Entonces, vamos a ver 6 puntos esta noche. El primero es que nuestro espíritu está vivo y liberado y no esperando inspiración. Segundo es llevar la carga de la reunión con los demás en un espíritu de servicio. Aleluya por ese espíritu de servicio y que tenemos que tener carga por las reuniones, hermanos. Tercero es ejercitar el espíritu y comunicarse con el Señor continuamente. Es algo continuo, es algo de todos los días, de en todo momento. Esa es nuestra meta, hermanos. El cuarto, ejercitar nuestro espíritu consistentemente para mantenernos frescos y vivos. El quinto, ejercitar nuestro espíritu y ser movidos por el Espíritu Santo. El sexto, dedicar tiempo y energía para ejercitar nuestro espíritu y aprender a hablar por el Señor. Amén. Entonces comenzaremos con el primer punto, mis hermanos, que es nuestro espíritu está vivo y liberado y no esperando inspiración. Amén. Entonces, para la siguiente diapositiva, mi hermanita. Amén. Entonces, hermanos, recordemos que estamos viendo ejercitar el espíritu y practicar el hablar por el Señor. Dentro de esto, es muy importante saber, hermanos, que nuestro espíritu está vivo y liberado y no está esperando inspiración. Entonces, debemos estar preparados para dirigir reuniones de jóvenes para el crecimiento del cuerpo. Recordemos, hermanos, que la carga de este mensaje es que debemos servir con los jóvenes. Y dentro de este servicio están las reuniones. Entonces, en el enfoque de las reuniones con nuestros jóvenes, debemos estar preparados para dirigir una reunión de jóvenes. Todos los que estamos aquí, hermanos. Dirigirla no es algo como de enseñorearnos sobre la reunión y todo, sino traer eso del Señor, que va guiando la reunión hacia dónde va, con un himno, con una oración. Entonces debemos estar preparados para eso, dependiendo del mover del Espíritu, poder escuchar ese mover y seguir ese mover para guiar una reunión de nuestros jóvenes. Y estas reuniones, hermanos, son para el crecimiento del cuerpo. Como todo lo que hacemos debe ser para el crecimiento del cuerpo, las reuniones con nuestros jóvenes están enfocadas a que el cuerpo crezca, a que se fortalezca. Cuando dirigimos la reunión de los jóvenes,
nuestro espíritu debe estar vivo y liberado, hermanos. Recordemos que en nuestro cuerpo, nosotros, nuestro ser, más bien, el ser humano, tiene en el fondo, en el centro, tiene el espíritu, ¿sí? Ese espíritu que el Señor regeneró y en el que contiene el Espíritu Santo de Dios. Por fuera de ese espíritu está nuestra alma, ¿sí? Esa alma que es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestra parte emotiva. Y por fuera está el cuerpo físico, ¿sí? Que es que es con lo que interactuamos con este mundo físico. Ahora, si nosotros no ejercitamos nuestro espíritu, no sometemos nuestra alma, ese espíritu que está ahí adentro va a estar adormecido, ¿sí? Y va a estar encerrado. Entonces, por eso nos hacen en la lectura de este tema, el que nuestro espíritu debe estar vivo, nos hacen este llamado, debe estar vivo, o sea, está avivado y tiene que estar liberado. Ese es el objetivo, hermanos. Es algo que se va logrando poco a poco y que vamos logrando en cierta medida, todos en nuestra medida, pero debe ser un objetivo, hermanos, y saber que cuando vamos a servir con un joven y en un servicio, como les decía, no necesariamente algo muy vistoso, en ir a hablar con un joven, en estar alrededor de un joven, eso es un servicio, hermanos, en el que estamos edificando el cuerpo, dando un ejemplo, dándole una palabra a un joven. Entonces, en todos esos momentos debemos tener nuestro espíritu vivo y liberado. Cuando llegamos a una reunión con jóvenes hermanos, la atmósfera de esa reunión es algo muy crucial. Si nosotros llegamos a una reunión y, no sé, estamos hablando del trabajo, de que, no sé, de política, de fútbol, de cualquier otra cosa diferente al Señor, pues la atmósfera va a ser una atmósfera mundana, una atmósfera en la que el Señor no es el centro. Pero si los jóvenes llegan a una reunión y nosotros estamos preparados y llegamos diciéndole a los jóvenes, ellos ven más bien de nosotros que estamos orando, que estamos cantando, que estamos sonriendo porque estamos hablando de nuestro Señor, esa va a ser una atmósfera adecuada para que ellos puedan ser edificados, para que ellos puedan recibir algo muy bueno del Señor. Algo importantísimo, hermanos, este cuarto punto aquí. Debemos ejercitar nuestro espíritu y no esperar a ser inspirados por el espíritu con mayúscula. Muchas veces nos volvemos algo como espirituales, como místicos, esperando siempre a que el Espíritu Santo sea el que nos inspire. Entonces, bueno, yo me voy a quedar quieto y que el Espíritu sea el que muestre qué voy a hablar hoy, ¿sí? Entonces, esto es algo que se vuelve algo, como les decía, muy místico, pero que el orden adecuado es ejercito yo primero mi espíritu, voy a la palabra, oro, permanezco con el Señor un tiempo y luego el Señor empieza a hablar. Los que de pronto no conocen, en alguna parte del pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, ellos iban a cruzar el Jordán. Y algo que me llamó mucho la atención es que los que llevaban el arca, los sacerdotes, ellos tenían que cruzar el Jordán. Y ellos no esperaron a que el Jordán se abriera. Ellos tuvieron fe y dieron el paso. Y cuando dieron el paso y tocaron el Jordán, las aguas se abrieron. Pero primero hubo un paso de parte de ese sacerdote. Y esto es lo que nos están pidiendo acá, hermanos, que nosotros demos el paso, ejercitemos nuestro espíritu. Vayamos primero y hablemos o tengamos algo para hablar y el espíritu luego entra ahí y habla y es el que impacta en nuestro hablar. Yo puedo preparar muy bien una lección y, no sé, empaparme de un tema y sabérmelo al derecho y al revés, pero si el espíritu no me acompaña, va a ser letra muerta, va a ser muerte lo que yo voy a dar. Pero si yo estoy en el espíritu y hablo eso que preparé, el espíritu va a acompañar. Y a veces hasta le cambia el mensaje a uno. Uno puede preparar algo por un camino y el espíritu da un sentir para otro lado. Pero es algo que se debe hacer yendo adelante, siendo valientes, sabiendo que no tenemos un espíritu de cobardía. ¿Sí? Entonces, ejercitamos ese espíritu y el espíritu del Señor nos respalda. Al estimular nuestro espíritu, o sea, al ejercitarlo, le permitimos al espíritu movernos. Cuando nosotros permitimos hacemos que nuestro espíritu sea ejercitado, vamos al Señor, estamos buscando al Señor, el Espíritu de Dios puede movernos. Si no, hermanos, el Espíritu de Dios va a estar ahí, pero no se va a mover. Es como un carro. Si yo no enciendo el carro, la gasolina que está ahí, que es la que da ese poder, no va a poder hacer su efecto. Hace el efecto en el momento en que yo enciendo el carro, que hay una chispa, ahí el poder de las explosiones de la gasolina dan el movimiento del motor. Pero antes no, antes está quieto y el carro está quieto. Entonces debemos encender nuestro espíritu para que el espíritu impulse y nos mueva. Debemos ejercitar nuestro espíritu para evitar que nuestro espíritu humano, caiga en una condición letárgica, hermanos. A veces, no sé si les ha pasado, empezamos a envolvernos demasiado en nuestros asuntos, en ocupaciones, preocupaciones,
y nuestro espíritu empieza a entrar en una condición letárgica, está quieto, está adormecido, uno va a intentar orar y no puede orar, va a cantar y no puede cantar, va a llamar a un hermano y ya le da como pereza, como que no. Entonces el espíritu está cayendo en una condición letárgica porque no ejercitamos nuestro espíritu. Y el problema de eso, hermanos, es que un espíritu que cae en ese letargo no es un espíritu de servicio. Entonces, cuando vamos a una reunión, ese espíritu no va a poder efectuar su labor adecuadamente, no vamos a poder llevarle a nuestros jóvenes un espíritu ejercitado para que ellos se animen también y vamos a, pues, a causar un adormecimiento general en los jóvenes. Eso es algo muy importante, mis hermanos. Siguiente. Amén. El segundo punto, hermanos, es llevar a cabo, llevar la carga de la reunión con los demás, de estas reuniones, en un espíritu de servicio. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé carga por las reuniones con nuestros hermanos. La carga es cuando uno tiene una preocupación genuina en uno, como uno tiene ese sentir acerca de que tenemos que reunirnos, que la reunión tiene que ser una reunión viviente, y eso es algo que nos da el Señor en la medida en que nosotros lo pedimos. Entonces el Señor nos muestra, nos empieza a mostrar, miren que necesitamos que los jóvenes sean edificados, que los jóvenes sean cuidados, que sean alimentados. Entonces cuando tenemos esa carga, hermanos, tenemos que llevarla, pero en un espíritu de servicio, que es como lo que vimos anteriormente. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu para poder que cuando tengamos esa carga y el Señor nos dé la oportunidad de reunirnos, podamos ir con este espíritu de servicio y sea un espíritu impactante. Cuando tenemos un espíritu de servicio, llegamos a las reuniones ávidos de orar o cantar con los hermanos, independiente de cuántos seamos, hermanos. A veces nos pasaba con mi esposa cuando empezamos a servir, que la reunión era a las 7, ¿sí? Y nosotros estábamos ahí y llegaba un hermano o dos. Y hermanos, con esos hermanos, como había una carga, empezábamos a cantar, empezábamos a orar, empezábamos a buscar al Señor y eso empezaba a avivar. Y cuando llegaban otros hermanos, ya encontraban la reunión avivada. Como también hemos tenido situaciones en las que ha sido difícil y el empezar a orar ha sido complicado y a veces hemos cometido el error de llegar con un espíritu aletargado, complicado la situación, entonces el Señor utiliza a otro hermano que viene avivado y empieza a avivar. Pero hermanos, nosotros no podemos esperar a que llegue otro hermano con un espíritu avivado. Tenemos que avivarnos nosotros, estar ejercitando nuestro espíritu para que el Señor entre, nos avive, nos renueve y poder antes encender a los otros hermanos. Cuando dos o más hermanos llegamos con ansias de disfrutar a Cristo, la oración comenzará espontáneamente, hermanos. Reunirse para encontrarnos es un servicio. Esto es un servicio para todos, no solamente para yo que estoy hablando, por ejemplo, en estos momentos, o la hermanita Daniela que está ahí con el servicio técnico cambiando las diapositivas, sino que todos tenemos un servicio. Todos hablamos, todos damos un amén cuando hay alguna oración. Apoyamos con muchas cosas, hermanos, porque somos un cuerpo y aquí todos los miembros del cuerpo tenemos una función, tenemos una medida de Cristo y todos estamos funcionando, todos estamos en este fluir. Entonces debemos animar este fluir, hermanos. Por esto debemos tener una actitud de servicio. Tenemos que traerle algo a los hermanos. Los santos jóvenes que no oran en una reunión de jóvenes son como jugadores de baloncesto que no juegan cuando llegan a un partido. Imagínense que nosotros llegamos aquí, todos estamos en un partido de baloncesto, de fútbol o del deporte que sea, y llegamos y somos del equipo, ¿no? Pero llegamos y no jugamos. Y nos dicen, venga, entre a jugar. Y no, y ahorita no, pero vinimos a jugar. Entonces es algo que va a evitar que nosotros crezcamos en ese deporte, que crezcamos, que podamos aprender más, porque no estamos participando activamente de ese deporte, de ese partido. Lo mismo en cada reunión, hermanos. Cuando vayamos a cualquier reunión, vayamos con un espíritu de servicio, sabiendo que vamos también a dar algo del Señor. Todos tenemos una porción de Cristo, todos, hermanos. Aquí no hay ninguno que, no es que yo no tengo nada del Señor, no. Todos recibimos por lo menos un talento, por lo menos una porción del Señor. Entonces, esa porción tenemos que darla para poder ir recibir de la de los hermanos y ahí está el avivarnos, ahí está ese fluir de Cristo en todos nosotros, hermanos. Siguiente, mi hermanita. Tercero, ejercitar el espíritu y compenetrarnos con el Señor continuamente, hermanos. Esto es algo continuo. No podemos ser espectadores en las reuniones regulares de la iglesia y luego ejercitar nuestro espíritu cuando servimos en las reuniones de jóvenes. O sea, no puede ser que yo, por ejemplo, diga, no, pues yo en la reunión de oración voy a estar ahí, sí, escuchando a los hermanos. En la reunión de la mesa, pues sí, que canten otros, que oren otros, que compartan otros,
que en las reuniones de lectura del ministerio, sí, que otros lean, que otros compartan, y llego a la reunión de jóvenes y no, ahorita sí voy a ejercitar mi espíritu porque voy a servir con los jóvenes. No, hermanitos, esto no es adecuado. Nuestra vida, nuestro ejercitar el espíritu y esta compenetración con nuestro Señor debe ser algo continuo, de todo el tiempo, todos los días. ¿Que vamos a tropezar? Sí. ¿Que nos vamos a alejar por momentos? Sí, pero hermanos, volvemos de nuevo y ejercitamos nuestro espíritu y nos compenetramos con el Señor y esto se va haciendo continuo y se va haciendo más fácil cada día y el Señor se va impartiendo en nosotros cada vez más y la porción del Señor que tenemos va a ser cada vez mayor y vamos a crecer así toda nuestra vida, hermanos, porque no podemos decir que ganamos todo el Cristo que pudimos ganar, hermanos. Nuestro Señor es insondable, así que podemos ganar de Él toda nuestra vida. Hay una ley, hermanos, de la bendición de Dios, y en esta ley es que debemos ejercitar nuestro espíritu. No podemos esperar que el Señor bendiga nuestra labor, que bendiga una reunión si nosotros no tenemos un espíritu ejercitado. No sé si les ha pasado o han visto que a veces en nuestras reuniones hay veces que es como todo muy lento, hay algo como que no permite disfrutar y a veces es a uno, ¿no? Uno sale, no disfruté casi, algo está como, la reunión estuvo como apagada y todo, y es porque no ejercitamos nuestro espíritu. Y uno lo ve porque a veces habla con otro hermano que estuvo en la misma reunión y dice, hermano, qué reunión tan gloriosa, gozosa, yo gané el Señor me habló, me dijo esto y aquello, y uno, pero ¿qué pasó? Estuvimos en la misma reunión. Pues hermanos, el espíritu ejercitado es el que marca la diferencia. Un espíritu dispuesto para dar y para recibir. Entonces, ahí es donde ganamos mucho el Señor. Nuestro espíritu se fortalece cada vez que se ejercita, al igual que nuestros músculos, hermanos. Si no ejercitamos nuestro espíritu, vamos a sufrir pérdida con esto. La iglesia no ha avanzado mucho porque los santos esperan ser inspirados por el espíritu y por lo tanto no se ejercitan en su espíritu. Hermanos, lo que estamos diciendo, nos quedamos quietos esperando que el Espíritu Santo haga una obra maravillosa, gigante, y así no es la ley de esta bendición, sino que debemos ejercitar nuestro espíritu primero, hermanos. La idea de esperar es la inspiración del Espíritu es un concepto erróneo, hermanos. En la palabra no está esto. Que debemos quedarnos quietos esperando la inspiración. No, hermanos. Debemos ejercitar nuestro espíritu, ir adelante. No recibimos un espíritu de cobardía. Debemos tener una carga por las reuniones. Así podremos tener un espíritu de servicio al llegar a una reunión. Si yo tengo la carga de que debo llevar algo a una reunión, hermanos, el Señor antes de esa reunión me va a hacer preparar, me va a hacer ir a Él, me va a hacer orar, compartir con el Señor para poder cuando yo llegue, llegar con mi espíritu avivado y poder servir adecuadamente en esta reunión. Y el servicio es dar a los hermanos lo que el Señor me ha dado y recibir de los hermanos también lo que ellos me dan. Hermanos, si los servidores preparan material relacionado con algunos puntos y solo comienzan a ejercitar su espíritu cuando llegan a la reunión de jóvenes, esta no es una actitud adecuada. Yo confieso, hermanos, yo he tenido esta actitud en algunas reuniones. Me ha pasado. Y en todos estos años muchas veces, ¿sí? Más de las que me debieron haber pasado. Pero gloria a Dios, estamos recibiendo esta palabra, hermanos, en la que nos exhortan. Es una exhortación en amor, hermanos, a que nos preparemos, ¿no? Porque preparar una lección, un material, hermanos, el material está listo. Nuestro ministerio, tenemos un ministerio muy rico. Nuestro ministerio es precioso, pero ya está listo. Nosotros, ¿qué debemos apoyar ahí ese ministerio? Tener un espíritu avivado, hermanos. Saber que es en el Señor que estas palabras se hacen vida. Si no ejercitamos regularmente nuestro espíritu con regularidad, nuestro tiempo en el encuentro de jóvenes será solo una actuación. Yo voy a llegar a hacerme, sí, hermano, esto es muy bonito y esto, pero termina y no voy a dar vida, no voy a recibir vida, va a ser algo muy terrible para el crecimiento del cuerpo. Debemos cuidar, hermanos, que nuestro servicio no se convierta en un deber que nos obligamos a cumplir. Que yo no diga, no, pues sí, yo sirvo con los jóvenes, entonces tengo que ir a hablar con ellos, entonces yo voy y hablo, yo ya sé que tengo que ir, entonces yo voy, ya. Estuve allá, hablé lo que tenía que hablar, volví y ya terminó todo. Esto es algo terrible, hermanos. Nosotros debemos tener una carga genuina, un amor para con nuestros jóvenes que nos haga amar este servicio y prepararnos adecuadamente para este servicio. El que sirve debe ser un hombre de oración, hermanos, incluso si está sirviendo solo por un sentido de deber. Si hay, así sea, digamos que caímos en lo del deber, hermanos, debemos ser de oración. Y esta oración ejercita nuestro espíritu y nos da un impacto en nuestros mensajes, nos da un impacto en el cuidado que tenemos con los jóvenes, en el hablar, en nuestro actuar. Hermanos, debemos ser hombres de oración. Y por hombres, hermanos, es el hombre, hermanos, o sea, mujeres y hombres, todos los que estamos acá. Cuarto punto, hermanos, ejercitar nuestro espíritu consistentemente para mantenernos frescos y vivos, hermanos.
Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Hermanos, esto no pasa una sola vez. Y ya, que ya el Señor me renovó, entonces ya me empiezo a envejecer. No, hermanos, el Señor es nuevo día a día. Debemos orar desesperadamente para que los hermanos responsables ejerciten constantemente sus espíritus. Esto debe ser algo, una carga que tenemos, hermanos, que los que tenemos alguna responsabilidad, y los hermanos responsables somos todos, ¿no? Ejercitemos constantemente nuestros espíritus. Cuando nosotros los ejercitamos el espíritu, cualquier vejez en la que hayamos caído desaparece y es renovada. El Dios nos renueva día a día. Tenemos al Dios de la resurrección, hermanos. Ni la muerte lo puede vencer. Entonces, no hay situación en la que podamos decir, no, es que el Señor de esta sí no me para, porque a esta sí caí horrible. No, hermanos, eso no existe. El Señor nos levanta de la muerte. Venció la muerte, hermanos. Entonces, cualquier situación en la que estemos de decaimiento, Él nos va a levantar de ahí y nos va a renovar todos los días. Para mantener nuestros espíritus frescos y vivos, debemos ejercitar nuestros espíritus. La iglesia necesita que ejercitemos nuestros espíritus, hermanos. Es una necesidad de la iglesia. Cuando yo no ejercito mi espíritu, no estoy proveyéndole a la iglesia lo que necesita y le estoy causando pérdida en ese momento. Entonces, hermanos, esto debe ser algo que debemos buscar diariamente. Los jóvenes deben ser animados a cultivar una atmósfera constante de ejercicio del espíritu. Entonces, cuando los jóvenes nos vean, hermanos, debemos tener cuidado de que nos vean ejercitando nuestro espíritu, que ellos sepan que eso es lo normal de un cristiano. En nuestra vida cristiana normal, el ejercitar el espíritu debe ser normal, debe ser algo que uno lo ve sí o sí, como si nos ven respirar, igualito. No debemos esperar la inspiración del Espíritu Santo, sino permanecer con un espíritu ejercitado, hermanos. No es de quedarme, no, el Señor me va a dar, el Señor va a hacer toda la obra. No, hermanos, debemos ejercitar nuestro espíritu para que este Espíritu Santo nos avive, hermanos. Buscarlo para que el Espíritu nos avive, no esperar que Él venga y nos avive en el momento de que Él diga. Sabemos que ya Él está ahí, el Espíritu está en nosotros y está esperando que ejercitemos nuestro espíritu para, como esa gasolina, movernos, hermanos. Amén. Quinto, ejercitar nuestro espíritu y ser movidos por el Espíritu Santo. Aquí nos están moviendo, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Algo muy importante de 1 Corintios 14:26 que vio el hermano Ni. Él dedicó mucho tiempo a estudiar este versículo en el idioma griego original y descubrió que cada uno tiene no significa que cada uno tendrá algo después de llegar a la reunión. Más bien significa que cada uno ya tiene algo antes de venir a la reunión. Miremos los tiempos verbales, hermanos. En este tiempo, como dicen ahí, cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación, ¿sí? Es porque lo tenemos ya. Llegamos a la reunión con esto, con lo que el Señor nos ha dado, con un salmo, con una enseñanza, con una revelación, con lengua, con interpretación, con lo que sea que el Señor nos haya dado, pero ya lo trajimos. No lo vamos a ganar en la reunión para darlo en la reunión. Si no estamos preparados en nuestro espíritu, en momentos en que nuestros hermanos estén disfrutando un versículo o himno, permaneceremos inconmovibles e inactivos, hermanos. Si nosotros no llegamos avivados, nos vamos a perder del disfrute. Van a haber hermanos que van a disfrutar un versículo y nosotros nos vamos a perder ese disfrute, hermanos, porque nuestro espíritu va a estar adormecido. Y recordemos que nosotros disfrutamos de lo que nos da el Señor es en el espíritu. Ese es el canal de comunicación con Dios. Él está en nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está adormecido, pues no vamos a recibir nada. Es como si estamos dormidos y entra una llamada en que nos van a dar un premio. Pues hermanos, estábamos dormidos y no la escuchamos. No pudimos contestar. Cuando llegamos así, llegamos con el teléfono apagado. O llegamos dormidos y no nos entra la llamada. La coordinación, hermanos, también requiere iniciativa más que inspiración. Cuando coordinamos para una reunión de jóvenes, hermanos, cuando coordinamos antes de llegar a las reuniones, se necesita más iniciativa que inspiración. No es esperar que el Espíritu nos inspire, sino ejercitar nuestro espíritu. Oramos, leemos, cantamos himnos, le pedimos al Señor que nos muestre. Vamos a Él, el Señor, anímanos, muéstranos qué debemos dar en esta reunión y Él nos da esto. El ejercicio activo de nuestro espíritu de esta manera es muy diferente a de esperar pasivamente el espíritu. Si nos quedamos ahí quietos, hermanos, pues sí, esperemos a ver qué nos muestra el espíritu, pues, hermanos, no va a haber mucha ganancia que digamos en este tipo de servicio.
Amén. En la experiencia de nuestros hermanos, la apertura de nuestra boca rara vez es el resultado de la inspiración del Espíritu. Más bien, es el resultado de simplemente tomar la iniciativa de hablar. Es lo que les hablaba de los sacerdotes. Ellos no esperaron a que el Jordán se abriera, ellos dieron el paso. Nosotros no debemos esperar a que el Espíritu nos dé una revelación de qué es lo que vamos a hablar y todo, sino que, hermanos, hablemos y el Espíritu nos respalda. Nosotros llegamos con un espíritu ejercitado y empecemos a hablar. Y el Espíritu habla a través de nosotros ahí cuando damos el paso. Esto es precioso, hermanos. Aunque algunos hermanos oran solo cuando están a punto de dar un mensaje, el Espíritu todavía viene cuando oran. Así todo, hermanos, el Espíritu está ahí para respaldar. Que va a dar el mensaje y empieza a hablar, el Espíritu llega y respalda. De una manera similar, cuando otros tienen la responsabilidad de orar en una reunión, el Espíritu llega tan pronto como oran. El Espíritu está en nosotros y está esperando que, como con el carro, lo encendamos. Lo encendemos, damos el paso y Él llega, hermanos. Eso es algo que debemos practicar y es algo precioso cuando el Señor empieza a mostrarnos que Él respalda nuestra oración, respalda nuestro compartir, respalda nuestro hablar, si nosotros empezamos a hablar. Por eso, pues, constantemente los estamos animando. Aquí no los vamos a obligar porque, pues, todos tenemos un tiempo, pero, hermanos, debemos animarnos a empezar a hablar, a perder ese miedo. Eso es el enemigo que nos mete cuentos y miedos, que es que que usted va a decir algo que no es, que es que mire que se va a equivocar, o que, no sé, que va a tartamudear cuando hable. Entonces nos va a meter una cantidad de cuentos que, hermanos, lo único que hacen es detener que el Espíritu pueda actuar en nosotros. Y para eso, por ejemplo, esta reunión es una reunión preciosa para esto, para poder hablar. Una reunión en la que no es una reunión de la mesa, pues, con toda la solemnidad que refiere a una reunión de la mesa, sino es una reunión de jóvenes, hay reuniones de hogares. En cualquier reunión en la que puedan hablar, hermanos, hablen sin miedo a equivocarse, hablen sin miedo. Si se equivocan, amén, pero ya usted habló y ya está ejercitando su espíritu para que el Espíritu de Dios pueda actuar en ustedes. Si no asumimos ninguna responsabilidad y no tomamos la iniciativa, parece que el Espíritu no se mueve, el Espíritu Santo. Pero una vez que asumimos alguna responsabilidad, el Espíritu viene. Bueno, nosotros decimos, listo, voy a hablar, el Señor me dio que Jesucristo es el Señor. Amén, lo voy a hablar. Y cuando lo empiezas a hablar, el Espíritu viene, hermanos. El Espíritu respalda y el Espíritu toca a los otros hermanos con un Jesucristo es el Señor. Y eso lo hemos visto, yo creo que muchos lo hemos disfrutado. El Jesús es el Señor de otro hermano o hermana, haberlo sentido en nuestro espíritu y haber sentido ese espíritu que nos aviva con una frase bien corta o algunas largas. Cuando tomamos la iniciativa de servir en lugar de esperar pasivamente en la inspiración del Espíritu, el Espíritu se mueve, hermanos. Hay que tomar la iniciativa de servir. Debemos aplicar esto de manera consistente. A veces sentimos esto y el Señor nos respalda una vez, pero en la siguiente ya otra vez vuelven las dudas, otra vez dejamos que el enemigo nos meta cuento y no dejamos que el Señor actúe en nosotros, que el Espíritu se mueva en nuestro espíritu. Entonces debe ser consistente, hermanos, empezar a ejercitarlo. Esto es un ejercicio y los ejercicios que funcionan son los que se hacen día a día, constantemente. Entonces, aleluya por esta consistencia, hermanos. Siguiente. El último punto, mis hermanos, dedicar tiempo y energía para ejercitar nuestro espíritu y aprender a hablar por el Señor. Hermanos, primero, para tener reuniones adecuadas con los jóvenes debemos mejorar en dos áreas que nadie puede hacer por nosotros. Esto es personal e intransferible. Primero, debemos ejercitar nuestro espíritu. Yo no puedo, así como no puedo ejercitar el cuerpo de un hermano, decirle, hermano, tranquilo, usted quédese quieto que yo voy a salir a correr por usted en las mañanas. Entonces usted va a recibir los beneficios. Esto no tiene sentido. Igual con el espíritu. El espíritu cada uno tiene que ejercitarlo y pagar un precio y dedicar tiempo y energía para ejercitarlo. Y segundo, también debemos aprender y practicar las habilidades que se necesitan para hablar por el Señor. ¿Y esto cómo se hace? Como cualquier cosa, hermanos, haciéndolo. Haciéndolo se aprende. Entonces yo empiezo a hablar por el Señor y de pronto me equivoco, digo mal una cosa, pero en la medida en que lo voy haciendo, el Señor me va perfeccionando. Y debemos aprender y practicar estas habilidades, hermanos. Entonces, dedicar el tiempo y energía para esto es vital, hermanos. Nosotros debemos pagar ese precio. Debemos capacitarnos en estas dos áreas para tener un servicio adecuado con los jóvenes. Hermanos, no vamos a esperar, eso no es
un curso que vamos a hacer, ni es una carrera, entonces que hasta que no terminemos 5 años o 10 años haciendo esto ya vamos a poder servir. No, hermanos, esto es en la práctica, en vida. Nosotros vamos a ir viendo, nos vamos preparando, vamos teniendo la carga de capacitarnos. Por ejemplo, el mensaje de hoy a mí me ha animado mucho para capacitarme aún más, enfocado en ejercitar mi espíritu y en aprender a hablar por el Señor, aprender aún más, porque esto va creciendo cada día. Entonces, debemos capacitarnos en estas dos áreas, hermanos. El éxito en el servicio con los jóvenes no está en el saber preparar el material adecuadamente, sino en tener un espíritu ejercitado y saber hablar por el Señor. De nada me sirve a mí, no sobra, pero de nada me sirve saber preparar muy bien un tema. Que yo soy capaz de leerlo, soy capaz de sacar las ideas principales, lo organizo, tengo, no sé, la habilidad para organizarlo en una presentación bien hermosa con animaciones, toda una cosa preciosa, pero si yo no tengo un espíritu ejercitado, ni sé hablar por el Señor, pues hermanos, no voy a tener éxito en esto y a lo sumo voy a ganar un poquito. ¿Sí? No se va a perder, pero lo que se va a ganar va a ser muy poco. Nuestra ganancia real está con un espíritu ejercitado y en saber hablar por el Señor. Y para finalizar, mis hermanos, en resumen, con otros factores en su lugar, o sea, teniendo todo en su lugar, la clave del éxito está en el ejercicio del espíritu y en la práctica de nuestro hablar. Mis hermanos, los animamos a que le pidamos al Señor que nos dé carga por el servicio con los jóvenes adolescentes, principalmente. Servicio en la iglesia hay muchos servicios, entonces si hay otros, amén, se tienen los mismos principios. Tenemos que ejercitar nuestro espíritu y saber hablar por el Señor. Pero hermanos, el éxito de esto está en que ejercitemos adecuadamente nuestro espíritu y que practiquemos nuestro hablar por el Señor. Debemos aprender a hablar por lo que el Señor nos da, decirlo sin miedo, con denuedo, aprender a escucharle al Señor, tener un depósito en nosotros, y eso es algo que se va ganando paso a paso con el Señor. Bueno, es fácil ganar un aumento entre los jóvenes porque cada uno de ellos puede traer a otro joven. Le podemos decir a los jóvenes, traigan a otro joven, háblenle del Señor, díganle que hay una reunión, que aquí vamos a compartir bien rico, que hay comida, que vamos a cantar unos himnos, y cada joven puede traer un joven a la salvación cada año. Sin embargo, no es fácil para los jóvenes liderar a los que han ganado. Para los jóvenes, pues ellos están aprendiendo, están creciendo, no va a ser fácil para ellos decirles a los que han ganado, venga, sígame aquí, cópieme a mí, no, hermanos, va a ser difícil y es algo en los que los debemos apoyar. Ahora, no sería difícil tener un doble aumento en un año, pero todo depende de la cantidad de tiempo y energía que le dediquemos. Hermanos, diferentes esfuerzos obtendrán diferentes resultados. Nosotros, el Señor nos pide que nos esforcemos y seamos valientes, que haya un esfuerzo, un pago de un precio. Debemos pagar un precio, hermanos. Nosotros la salvación ya la tenemos, ya somos salvos, nada nos separa del amor de Dios, pero ahora tenemos una salvación que es diaria y para ello debemos ir al Señor diariamente. Tenemos una ganancia, un crecimiento que es diario y para eso tenemos que comer y beber del Señor diariamente. Debemos ejercitar nuestro espíritu diariamente, tocar al Señor, buscarlo y vivir en Él. Y eso es algo que vamos ganando y vamos creciendo de forma orgánica. Esto no es de un día para otro. No hay atajos. No hay forma de yo decir, listo, hermano, yo voy a hacer, tengo un cursito aquí secreto para ganar, hacer de 10 años, hacerlo en un mes. Eso no existe, hermanos. Debemos caminar con el Señor, ganar del Señor diariamente. No debemos pasar por alto el encuentro de jóvenes. Más bien debemos hacer un trabajo sólido y enfocado y siempre progresar, hermanos. Con los jóvenes no debemos decir, no, esto sí, esto no importa, ese encuentro o aquel, sino que debemos buscar, hermanos, que nuestro servicio con los jóvenes sea algo sólido, algo enfocado, hermanos, que sabemos que tienen que ganar Cristo, que debemos cuidarlos adecuadamente, que debemos llegar a ellos con un espíritu ejercitado, a hablar por el Señor para con ellos, y eso es algo que va a dar mucha ganancia, hermanos. Y ahora hay una advertencia muy tremenda, porque es que cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu y hablamos por el Señor adecuadamente, va a haber crecimiento y va a haber un crecimiento muy visible y va a ser algo hermoso. Pero hermanos, cuando esto vaya avanzando bien, que va a avanzar bien si ejercitamos nuestro espíritu y aprendemos a hablar por el Señor, debemos cuidarnos de no sentirnos orgullosos. Es una advertencia que pone el hermano ahí al final del capítulo y me parece muy importante, hermanos, de que sepamos que el servicio, que el crecimiento, el hablar, lo da Cristo y toda la gloria es para el Señor, no es para nosotros.
que si ustedes llegan y hablan con unos hermanos y el grupo de jóvenes que ustedes están pastoreando crece y se multiplica y los jóvenes ganan mucho y empiezan a verlo a ustedes como un padre espiritual, no se vayan a enaltecer, hermanos. Es tener mucho cuidado de esto. Es una advertencia que ponen al final. No quise obviarla, sino antes también hacerles un llamado de una exhortación en amor, mis hermanos, de pedirles de que tengan mucho cuidado. Porque con los jóvenes es muy fácil ganar de ellos, pero también es fácil para uno, el corazón de uno es algo terrible cuando lo alejamos del Señor. Entonces, tener un corazón bien centrado en todo tiempo, mirando al Señor y dándole la gloria al Señor por todo y en cada paso, mis hermanos. Para así, cuando tengamos este trabajo que va a avanzar muy bien, hermanos, no enorgullecernos y entregarle todo al Señor. Amén, mis hermanos, espero que esa palabra los anime, los toque, que, hermanos, los anime a servir, a buscar el servicio, a hacerlo paso a paso. Esto es algo orgánico. Esto no es magia, no se hace un día para otro. Es orgánico. Entonces, aleluya, hermanos, por todos los que estamos aquí, por la porción que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros y que también ahora en el momento de compartir tengamos algo para dar a los demás, mis hermanos. Amén.